es pasar por el proceso, yo lo llamo Naming 101, como les digo, un proceso base con herramientas que les pueden ayudar dentro de sus empresas. Luego vamos a hacer un ejercicio práctico y finalmente les voy a presentar un caso de estudio realizado aquí en Gensler, en donde podremos ver como un síntesis de todo lo que, de lo que puede salir de este proceso. Ahora bien, ¿qué necesitamos para que un nombre sea bueno? ¿Cuáles son las características básicas, lo mínimo para que realmente un nombre sea bueno? Lo primero es que sea significativo, que tenga un significado relevante, peculiar, que lleve consigo con el mismo la base, los valores de esa marca, de ese producto, de ese servicio, que lo identifique solamente a eso que estamos creando. Luego debe ser visual, se debe ver bien. Muchas veces creamos un nombre que nos suena perfecto, pero ya cuando nos lo imaginamos en el producto nos damos cuenta que no funciona. O en muchos casos, digamos, si lo vamos a poner en un website, entonces ya no funciona, especialmente con nombres largos. Imagínense crear un nombre para una crema, por ejemplo, y resulta que el nombre que sacamos es larguísimo y ni siquiera cabe en el pote en donde lo estamos poniendo. Entonces no nos sirve, ¿verdad? Entonces tenemos que asegurarnos que sea visual, que se vea bonito y que entre dentro del producto que lo queremos incluir. También debe ser registrable, debe ser protegible. Debemos poder darle el trademark y crear nombres de dominios o de redes sociales también para la parte de mercado digital. Debe ser distintivo, un poco como les hablaba al principio de ser significativo, de ser único, que sea fácil de decir, fácil de reconocer y especialmente fácil de recordar. Y finalmente debe ser positivo, debe tener valores emocionales que nos atraigan al nombre. No queremos implementar ciertos valores a ese nombre que no tienen nada que ver con nuestra marca y nuestro producto. Entonces queremos que nos haga sentir bien ese nombre. Ahora que tenemos claros qué debe tener un nombre para que funcione, les empezaré a contar un poquito cómo hacemos ese proceso. El proceso, para este caso, voy a utilizar como ejemplo para que lo puedan visualizar un poquito a medida que les voy explicando los pasos. Voy a utilizar un proyecto que yo realicé hace varios años, que fue muy sencillo para una empresa pequeñita que estaba empezando, para una cliente. Entonces, a medida que les voy a empezar enseñando los pasos, les voy a enseñar de ejemplo lo que yo fui haciendo con ella. Lo primero es el brief. El brief, estoy seguro que muchos de ustedes ya han realizado briefs para todo tipo de proyectos. En este caso, realizamos un brief corto y muy al punto, pero sí queremos que venga muy descriptivo y que tenga toda la información necesaria. Para realizar este brief, uno del lado de la persona que está haciendo el proyecto, también es muy importante pedirle a la persona que esté contestando estas preguntas que no solo lo haga ella, que lo haga con todos los key stakeholders, de manera que todas las personas que van a tomar la decisión de si este nombre está bien o está mal, tienen su input y tienen la aprobación de la información que va en este brief. También es importante hacer un poquito de research. Por ejemplo, ver los competidores que están utilizando otras personas, que no nos gusta, que sí nos gusta. Entonces, lo primero que se hace, la primera pregunta es una descripción general del proyecto. Por ejemplo, en este que yo les decía, esta persona me dice, yo soy una inmigrante venezolana que le apasiona el diseño y ayudar a las personas. Con la crisis hay muchas mujeres que han dedicado a hacer joyas, carteras y bolsas de todo tipo. Entonces, sí que quiero ayudarlas a estas mujeres sacando su producto y dándoles a conocer. Empecé trayendo solo una marca, pero ahora quiero ayudar a muchas mujeres y necesito una marca sombrilla que me permita hacerlo para venderlo. Entonces, como verán, es una descripción un poquito más larga de qué se trata el proyecto. Luego, ¿a qué le estamos dando nombre? Yo esto lo llamo el elevator pitch. Es algo al punto, algo que me va a dar ciertas palabras claves que yo después puedo utilizar para inspirarme para hacer el nombre. En este caso, ella me dice, le estamos dando el nombre a una empresa pequeña que traerá gran variedad de productos de diseño hechos por mujeres venezolanas. La audiencia, súper importante para poder asegurarnos que este nombre está dirigido de la manera correcta a la persona que lo va a estar consumiendo.
En este caso, son mujeres de 20 a 60 años que buscan un detalle diferente para ellas o para regalar. Un buen producto a un buen precio y además, muy importante, están ayudando a otras mujeres a salir adelante. Ideas que el nombre quiere transmitir pueden ser unas cuantas solamente. De nuevo, esto es clave porque de aquí podemos sacar muchas ideas para el nombre. En este caso ella me decía cooperación, diseño, grupo, estilo y mujeres emprendedoras. Luego, el enfoque es más o menos la parte visual, es cómo va a verse la palabra. Hay dos partes de esto, el enfoque y la construcción. Les estoy poniendo esta tabla de ejemplo para que lo podamos ver mejor. Por ejemplo, el enfoque puede ser abstracto, subjetivo o descriptivo. Y la construcción puede ser una palabra real, puede ser compuesta o puede ser creada. Entonces, por ejemplo, un nombre como Amazon es bastante abstracto, no es nada específico, pero sí es una palabra real. Un nombre como JetBlue, de nuevo, es abstracto, pero es compuesta. Y luego un nombre como Google es abstracta también, pero es creada, es inventada. Luego hay nombres más descriptivos para el producto específico, como The Container Store. The Container Store nos dice exactamente qué están vendiendo. O Vitamin Water. Entonces es una palabra compuesta, una sola palabra que lleva más de una y nos dice exactamente lo que se está vendiendo. Para el caso de este colectivo de diseño, ella me decía que quería que podía ser descriptivo y que fuese una palabra real y podía ser compuesta o creada. Luego, es súper importante también tener claro y hacer una buena investigación de limitantes. Puede ser idiomas, puede ser descriptivos que tiene que llevar, por lo menos si no es un nombre totalmente descriptivo, entonces generalmente lleva lo que llamamos un tagline o algo agregado. También es importante ver las limitantes para entender dentro de las limitantes podríamos incluir algunas competencias, alguien que definitivamente no queremos que el nombre suene nada parecido a ese otro. En su caso, ella me especificó que fuera en español, ojalá una palabra venezolana, y que podría llevar un tagline que fuera el descriptivo de qué era lo que era. El tono también es muy importante. Si es alegre, si queremos que sea algo muy serio, si estamos vendiendo algo que es muy técnico. Entonces, el tono es clave para determinar cómo se va a ir este nombre. Los nombres de los competidores, de nuevo, cuáles les gustan y cuáles no. Y explorar o evitar. De nuevo, aquí son ideas que el cliente puede tener de qué le gustaría que probáramos y qué no nos interesa para nada. En el caso de ella me pedía que exploráramos palabras típicas venezolanas y que evitáramos palabras en inglés o palabras muy difíciles de pronunciar. Ahora sí, nos toca empezar a inventar ideas, a ver cómo sacamos este nombre. Lo primero es hacer una lista larga. Generalmente en las agencias se crean listas entre 100 o 300. Suena un montón, pero cuando uno se sienta a empezar a desarrollar estas ideas, empiezan a salir montones de ideas y de nombres que podrían servir. Nosotros tenemos ciertos secretos que nos pueden ayudar a lograr esta lista larga y que sea productiva, porque sí queremos que al final terminemos con algo que va enfocado exactamente a lo que estamos buscando. Una de las acciones más comunes es hacerlo en grupo. ¿Cuántas veces no hemos pensado en que tenemos un producto nuevo y nos juntamos un grupo de amigos con una copita de vino y ahí nos va a salir la mejor idea? O también en una oficina con cafecito y galletas, ponemos el whiteboard y pensamos que es todo sentarnos a lanzar ideas y nos va a salir algo. Resulta que lo más recomendable es hacerlo, aunque lo que queramos hacer en grupo, podemos hacerlo solo, enfrente de una computadora. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos 8 personas, cada uno se va por su lado y lo hace enfrente de una computadora solito. Esto nos va a permitir tener mejores ideas. Además, la computadora, no hay nada como un Google para obtener ideas. Esto nos va a permitir pelotear ideas con Google y además, al estar solos, no nos limitamos, sino estamos dispuestos a poner cualquier cosa que se nos ocurra.
Muchas veces cuando estamos en un grupo quizás nos da pena, pensamos que la idea que vamos a decir es tonta, entonces, o quizás hay una persona que es más líder, entonces esa es la persona que da todas las ideas y los otros nos quedamos callados. Entonces, por eso es súper importante que lo hagamos solo. Una vez que estamos solos, sentados enfrente de nuestras computadoras, analizamos el brief. Podemos escoger ciertas palabras que son claves. Las ponemos de lado, las ponemos en la lista. Luego, podemos hacer un proceso inconsciente. Carta blanca, borramos todo, tratemos de no pensar exactamente en nada específico, ninguna idea que tengamos, sino empezar simplemente buscar cualquier cosa en internet que nos traiga la idea del producto, pero que no es nada específico. Y empezamos a soltar un montón de palabras. Luego, una vez que yo tengo alrededor de 10 palabras o 15 palabras, empiezo a buscar sinónimos, antónimos, neologismos. A veces empiezo a unir dos nombres. Entonces, por ejemplo, el principio de una palabra con otra, mientras que no sea un Frankenstein extraño que después me da una palabra, ¿verdad? Que suena horrible, pero empiezo a tratar de jugar con las palabras que ya tengo a ver qué logro. Muchas veces las busco en otros idiomas, por ejemplo. Puede ser que en español suene súper aburrido, pero en otro idioma suena interesante. Le quito una letra, le agrego otra letra y me sale una palabra abstracta, pero que suena perfecto para lo que yo estoy buscando y que tiene un bonito significado y una bonita historia atrás. También a veces buscamos palabras que empiecen con la raíz. Recientemente estábamos trabajando aquí en un proyecto de salud, entonces estábamos buscando, por ejemplo, palabras que empezaran con SPA de spa o ST de estética o ese tipo de palabras. Entonces uno puede empezar a buscar cosas así. Como les digo, Google es maravilloso, nos permite, también tenemos varios websites que después al final les puedo enviar por correo una lista de lugares en donde uno se puede inspirar y que nos permiten tener ideas diferentes que a primer momento no se nos ocurrirían. Luego que ya he hecho un buen análisis, generalmente esto puede durar unas 2, 3, 4 horas, dependiendo de la cantidad de palabras que quiera buscar. Si decido que me quede corto, que realmente todavía no siento que tengo esa buena lista, ese buen grupo de palabras, entonces empiezo a buscar artículos sobre el tema. Entonces, si por ejemplo estamos haciendo una torre corporativa, por decirlas, empiezo a buscar artículos en revistas que yo sé que tienen referencias a torres corporativas, en temas de oficinas, y haciendo un escaneo rápido por esos artículos encuentro palabras que me pueden llamar la atención. También puedo buscar quotes o canciones, películas, a veces oigo podcasts sobre los temas y de repente salen palabras que me llaman la atención, obviamente libros. También ideas que suenen terribles, no importa. Algo que no tenga nada que ver, digamos, con oficina, con torre corporativa, no importa. Ideas que suenen mal, ahí las pongo. De ahí puede salir algo. Luego, ya cuando no tenemos nada más que hacer, pero sentimos hay que alejarnos de la lista. Entonces podemos salir a hacer ejercicio, uno nos da cuenta, se está corriendo y se le viene una idea. Salir a comer con alguien, estás hablando de otro tema y se viene una idea. O pues siempre queda consultarlo con la almohada. Muchas veces yo pongo la lista de lado y en la noche la cabeza uno siempre le queda dando vueltas de lo que está trabajando y alguna idea se le viene a la mente. No importa de nuevo qué tan terrible suene la idea, uno la anota y tiene su lista completa. Para el proyecto del colectivo, estas son algunas de las palabras que trabajamos. Tenemos palabras muy venezolanas como bululú, coroto, curucutear. Eso lo buscamos en diccionarios de palabras venezolanas. También tenemos palabras un poco relacionadas a lo que significaba, a la colectividad, a lo común, al tema social de cómo se están uniendo todas estas personas. Otros nombres venezolanos como perinola. Luego también buscamos aquí palabras sobre joyería y sobre pulseras y collares en otros idiomas. Entonces salieron un poquito de estas. También empezamos a unir palabras como colectivo venezolano. Entonces quedó Colben, Colov,
Entonces, como verán, es una gran variedad, aquí no están todas, pero es la mayoría, y van por todos lados. Es todo tipo de palabras, no hay ninguna dirección específica, excepto al final tener algo basado en lo que nos decía el brief, pero muy, muy variado. El próximo paso, yo lo llamamos la lista corta. Una vez que tenemos nuestros 100, 200, 300 nombres, queremos ya empezar a hacer un embudo. Lo primero es pasar unas 15, 20 palabras. ¿Cómo lo hacemos? Es complicado. De hecho, esto para mí es de los pasos más complicados, porque tenemos tantas opciones y a veces me encantan un montón. Entonces, ¿lo hacemos solo o lo hacemos acompañado? Si este proceso lo estamos haciendo en grupo, lo ideal sería que todas esas palabras que tenemos en mente las pongamos todas juntas sin decir quién tiene la idea de cuál. Simplemente las ponemos todas en una lista juntas. Luego, esa lista la distribuimos entre las diferentes personas y cada persona podría escoger alrededor de unas 15 palabras. Si lo estamos haciendo solo, la ponemos de lado, dejemos que pasen unos 2 o 3 días, poder tener la cabeza en blanco de nuevo, en frío, para poder ser objetivos de nuevo. Luego vemos las listas de nuevo y uno de los sistemas que podemos utilizar es el sistema de Smile and Scratch de Alexandra Watkins, en donde ella va tomando ciertos valores que le asigna a cada palabra y define si it's a smile or it's a scratch, si lo mantenemos o si no lo llevamos. Y de nuevo, más adelante es un proceso un poquito largo, pero después les paso toda la información de cómo lo podrían hacer. Otra manera es simplemente poniendo todas las palabras enfrente mío y ir tachando las que realmente me parece que no van con el producto, no van con lo que el cliente estaba pidiéndome. Ya sea porque no suenan bien, porque son muy largas, puede ser un montón de opciones, pero que simplemente no suenan bien. Luego que ya tengo unas 15 palabras, el próximo paso es empezar a hacer un poquito más de investigación, porque aunque suenen muy bien, sean muy bonitas, necesito asegurarme que no tengan relación con otras cosas. Entonces, investigamos de nuevo, volvemos a nuestro amigo Google y buscamos la palabra. Muchas veces lo primero que yo hago, por ser quizás muy creativo y muy visual, es que los busco en Google Images. Por ejemplo, nos pasó con este ejemplo que les estaba dando recientemente, que para el tema estético estábamos haciendo esa asociación de SPA, llegamos a la palabra sparkling. Me pareció una palabra muy bonita, se veía muy bien, pero resulta que cuando me puse a buscarlo en Google, es un pescado, o en Irlanda se le llama sparkling a un pescado, y la foto era un pescado horrible. Entonces, pues hasta ahí llegó esa palabra, lo tuvimos que eliminar, no funcionaba. Entonces, sí es como uno puede ir como descubriendo conceptos y asociaciones nuevas a estas palabras que no se imaginaba y que no conocía y que están ahí. Entonces, es muy importante hacer esta investigación. Lo otro que debemos hacer es imaginárnoslas. Entonces, ya tengo esas 15 palabras, me la voy a imaginar. Por ejemplo, en este ejemplo sencillo que pongo, yo estoy creando un nombre para un restaurante de hamburguesas y resulta que salió la palabra sensu, me parece divina, pero cuando realmente empiezo a pensarlo, me doy cuenta que sensu y hamburguesa no tienen nada que ver. Si yo pienso en la palabra sensu, realmente sería un restaurante japonés, por ejemplo. Entonces, cuando me lo imagino en el logo, me doy cuenta que también para afuera esa palabra porque no iba con lo que yo quería hacer. Me la puedo imaginar en la puerta, me la puedo imaginar en la entrada del residencial, cómo se ve cuando está puesto, cuando yo voy en mi carro y vengo entrando, se ve bonito, cómo se ve ese nombre. Eso nos ayuda a eliminar un montón de palabras. Dentro de las palabras que escogimos de aquella lista larga que habían visto para el colectivo, escogimos estas. Fueron palabras que nos pareció que podían funcionar. Aquí hay ciertas excepciones como papagayo, por ejemplo, que nos gustaba mucho y
nos apegamos mucho a la palabra, aunque sentimos que aquí en Costa Rica la palabra papagayo tenía mucha fuerza, pero ahí la dejamos por mucho tiempo porque nos gustaba. Entonces, aunque ya tenía como un significado muy específico, decidimos mantenerla, a ver qué podríamos sacar de ella. Ciertas cosas que no debemos hacer cuando estamos creando nuestra lista corta. Como les mencionaba, si estamos haciéndolo en un grupo y la unimos todas, es muy importante que no compartamos y no hablemos dentro del grupo cómo nos sentimos acerca de ciertas palabras o no. Primero, debemos independientemente verlas todas, escoger las que nos gusten y después nos podemos reunir para tomar esa decisión. El problema es que si empezamos a compartir y hablar sobre las palabras dentro del grupo, ya nos pueden influenciar y nos pueden eh, quizás hacer sentir que las palabras que yo estoy escogiendo no funcionan y mis argumentos que yo tenía muy positivos al respecto se cambian o eliminan. Entonces, es importante que cada quien tome sus decisiones independientemente antes de tomar una decisión en conjunto. Otra cosa que no vamos a hacer es ser subjetivos. Y esto va un poquito también con lo próximo que les da el próximo punto, que es no consultar con personas fuera del grupo de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque las personas que están fuera del grupo de decisiones y que entiendan realmente el proyecto, que han leído el brief, que entiendan todo, no tienen toda la información necesaria para poder tomar una decisión en cuanto a cuál es la mejor palabra o el mejor nombre. Esto, hay muchas personas que difieren conmigo en esto, hay muchas personas que creen que debemos hacer surveys y ensayos con clientes y puede ser que funcione, pero mi punto de vista es que muchas veces cuando hacemos ensayos con clientes, estas personas no tienen toda la información. Para mí es un poquito como cuando vamos a tener un bebé y decidimos que tenemos dos nombres que nos gustan o tenemos un nombre que nos gusta y vamos a ir a preguntarle a todos en nuestra familia qué les parece el nombre. Entonces resulta que mi hermana, yo le iba a poner a mi hija Cristina y su peor enemiga cuando era pequeña era Cristina. Entonces hasta ahí era mi nombre preferido y hasta ahí ya le pusimos una mala asociación y es algo muy subjetivo y hasta ahí llegó el nombre Cristina. O por lo menos, no sé, resulta que la primera novia de mi papá se llamaba Cristina y mi mamá odia el nombre Cristina. Y hasta ahí llegó el nombre Cristina y me lo echaron a perder. Entonces, un poquito de eso. Cuando estamos buscando estos nombres, debemos ser seguros de nuestras decisiones y tomar las decisiones personales que realmente sabemos que objetivamente van a funcionar para nuestro proyecto, para nuestra empresa, para nuestro servicio. El cuarto punto es que no debemos enamorarnos de ningún nombre antes de llegar al final del proceso. Y ahora van a entender un poquito por qué. Muchas veces podemos tener esta lista de 5 o 10 nombres y hay uno que otro que estamos en nuestra mente, es el que es. Y ya nos cerramos a qué se tenía que ser y resulta que por una o dos variables no lo podemos utilizar. Y es muy complicado porque entonces ya todos los demás ninguno nos gusta. Entonces debemos tratar de nuevo, ser objetivos y mantener una mente abierta hasta que terminamos el proceso. Para este proyecto, los últimos 5 nombres que quedaron fueron Sash, Clan, Papagayo, Colectividad y Gurrufío. Ahora, el próximo paso es el último check. El último check nos permite realmente darnos cuenta a manera un poquito más práctica de si estos nombres van a funcionar o no. A nosotros nos gusta hacer una tabla en donde incorporamos los nombres que tenemos para que sea muy visual qué funciona y qué no. El primer punto, lo voy a pasar para que lo vean con este ejemplo. El primer punto es la base de datos relevante. Cada país tiene una base de datos para el trademark o para el registro del nombre. Es importante entender que estos registros de nombres tienen una clasificación de 46 categorías, que es la clasificación de NISA. Entonces, en algunos casos, un nombre puede estar en varias de estas categorías e igualmente ser registrable. No es lo mismo un producto para limpieza que el nombre de un restaurante. Esos son, o de un centro corporativo. Son
categorías diferentes. Por eso es que a veces vemos nombres repetidos en diferentes categorías. Nuestra recomendación aquí es mejor manejarlo con un abogado especialista en marcas, en patentes, alguien que realmente sepa hacer el research necesario. También porque no solamente para poder pedirle que nos haga el proceso o para asegurarnos que sí va a funcionar y que es registrable el nombre, pero en muchos casos nos pueden dar recomendaciones. Entonces, si de nuevo, aunque no deberíamos, nos enamoramos de un nombre y ese nombre no es registrable, en muchos casos estos abogados tienen los tips necesarios donde nos dicen, bueno, quizás agrégale esto o quizás nos recomiendan en muchos casos que lo registremos con el logo. Al registrarlo con un logo, entonces ya eso lo identifica de otra manera y eso nos permite que sí sea registrable. Entonces, en estos casos, pues recomendamos hacerlo con un abogado de patentes que nos pueden ayudar. La segunda columna que estamos viendo aquí, yo lo llamo GoDaddy, pero realmente puede ser con cualquiera de estos servicios en línea para la creación de dominios. Obviamente, hoy en día el tema digital es muy, muy importante y el tema de las redes. Entonces, lo primero que pensamos cuando estamos haciendo un nombre muchas veces es directamente el dominio. GoDaddy nos puede ayudar con una simple búsqueda, ponemos el nombre y nos puede decir si existe o no el dominio y nos puede generar también ideas en muchos casos. También a mí me gusta recordarle mucho a nuestros clientes que el dominio no tiene que ser necesariamente solamente el nombre. Por ejemplo, si yo quiero un restaurante, por ejemplo, podría ser come en tal lugar.com o ven a tal lugar.com. Entonces eso me da un poquito más de variedad del dominio. Además, en muchos casos lo hace mucho más memorable que simplemente el nombre del lugar. Por ejemplo, en este caso del proyecto que les hablaba, con la palabra Sash fuimos muy directo a Sash y sí se podía utilizar. También estaba Sash Creativo o por lo menos sashcreativo.cr. También debemos recordar que en cada país le podemos agregar, como en Costa Rica, el .cr y eso también es una buena opción. También tuvimos Gurrufío, Colectivo Gurrufío, en el caso de Papagayo, Papagayo Creativo o Colectivo Papagayo. Aquí van a ver que estos tienen unos asteriscos, eso lo utilizo yo para decir que el dominio sí existe, pero son dominios más caros. La mayoría de los dominios, como ustedes probablemente saben, cuestan alrededor de, no sé, 9, 15 dólares al año para registrarlos y tenerlos, pero en algunos casos hay dominios mucho más caros por diferentes razones. Entonces, por ejemplo, este de colectividad.com estaba como en 15,000 dólares o Clan Creativo creo que estaba como en 3,000 dólares. Entonces, a mí me gusta marcarlo de manera que el cliente tiene la opción y decirle, existe, pero es mucho más caro que un dominio normal. Entonces, el próximo paso que seguimos es el de la investigación en Google, de nuevo. A mí me gusta ya una vez que escogimos estos 5 nombres, de nuevo los meto en Google y me tomo un poquito más tiempo de ir un paso más allá. Entonces puede ser que me asegure que en otros países el mismo producto no tiene el mismo nombre, no solo en Costa Rica o en el país en donde se encuentra el producto. También me gusta ver las fotos, ¿verdad? A ver, porque en el momento que una persona ponga ese nombre en Google, ¿qué le va a salir de fotos? No queremos que haya ninguna asociación negativa. Pues, y finalmente el de las redes sociales, que también a nivel de mercado digital es muy importante. Entonces, siempre me gusta hacer una búsqueda rápida en Instagram, en Facebook, a ver si pongo esa palabra, ¿qué sale? Y si puedo registrarlo exactamente de la manera que yo quiero. Entonces, aquí les pongo, por ejemplo, unos ejemplos. Perdón, en el de Google también lo que hago es que yo anoto temas relevantes que me parecen para presentar en el momento de pelear o de exponer mis nombres que me gustan. El último paso y el más importante es la presentación. Es muy, muy importante que después de hacer todo este proceso,
yo pueda llegar a al cliente o a los key stakeholders a presentarles los 5 nombres. A nosotros nos gusta hacer 5, pueden ser más o menos, pero 5 nos parece un buen número. Son los 5 nombres, por qué nos gustaron, cuáles son los descriptores, sus valores, sus ideas, qué viene detrás de ese nombre y por qué va a funcionar. En este caso, a manera muy por encima, les doy un ejemplo. Nosotros ponemos cada nombre solito, en negro, con una pequeña descripción. En este caso, lo que escogimos fue asignarles algunos de estos valores originales que venían en el brief y que eran como necesarios para que los nombres funcionaran. Entonces, estaba el nombre sash. Un sash es algo como una faja, como una tira larga que une, que crear una colectividad. Suelen ser muy delicados. Además, la palabra se vea bien visualmente, era corta, era fácil de decir en varios idiomas y no les manejábamos con mucho estilo. La palabra gurrufío, esto tiene el significado, es una palabra muy venezolana, es un juego venezolano, es muy alegre, tiende a ser muy colorido, se juega en grupos. Entonces era una palabra que realmente llamaba la atención a muchas personas. Y la palabra clan, que implicaba familia, compañerismo, ese apoyo, esa unión del nombre. Entonces, una vez que ya tenemos todos nuestros nombres, se presentan y en este caso el cliente escogió el nombre Currufío. Entonces ya una vez que tenemos nuestro nombre, entramos obviamente en la parte de la generación de la marca y de crear y desarrollar eso. Siempre hay que tener en cuenta que tener un nombre no quiere decir ya tener una marca. Las marcas resultan, obviamente, después de un desarrollo visual, se le asignan a las marcas ciertos valores, ciertas experiencias. Hay un montón de elementos que conllevan que una marca se cree y que además tenga significado y tenga la importancia de muchas de las marcas que conocemos hoy en día, que tienen ese attachment de las personas. Entonces, con esto termino la parte del Naming 101. Quería preguntarles si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora. No sé si quieren escribirlas en el chat o inclusive si quieren preguntarnos antes de pasar a la parte ya más del taller. Voy a abrir aquí el chat. Los que quieran, adelante, sin timidez, para que podamos aprovechar a Mariana, que nos está compartiendo tan buenos y útiles conocimientos. Y si no, pasamos al ejercicio. Ok. Entonces voy a desconectarme de aquí un segundito. Voy a parar de compartir para pasar al ejercicio. Ok. Me dan un segundito para compartir de nuevo. Ok. Ok. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto y claro, sí. Okay. Perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla? También, tal vez pues si puedes hacerlo un poco más grande. Con mucho gusto. Ok. Un poquito menos. Para este ejercicio que vamos a realizar, la idea es crear un nombre. Traté de buscar algo que creo que era muy relevante para ustedes. La idea es que puedan aplicar obviamente este proceso a cualquier tema dentro de sus organizaciones, dentro de sus compañías, pero en este caso se nos ocurrió crear un nombre para una torre corporativa.
Es un proyecto que no es demasiado grande, es un proyecto pequeño en el área de la sabana y escribimos un brief que les puede ayudar a decidir cuál sería el nombre correcto. La manera en que lo vamos a hacer es, les voy a presentar este brief, luego les voy a dar unos 10 minutos para que hagan su investigación, busquen nombres de la manera en que lo hablamos antes, busquen en Google, en random, cosas que se les ocurra, lo que sea, y por favor los vayan anotando en el chat de aquí de Zoom. Por favor, esos nombres los vamos a tomar y yo los voy a poner en esta plataforma que están viendo, que es Miro. Así nos permite interactuar y hacerlo más rápido. Voy a tomar todos esos nombres, los vamos a poner en un solo lugar, todos juntos, después los vamos a ver todos juntos y de ahí vamos a poder escoger cuáles son los que más les gustan. Vamos paso a paso. Entonces, como les decía, el proyecto es una torre corporativa que estará ubicada en la sabana. El cliente nos dice que es un terreno de alrededor de 1,000 metros cuadrados en donde estaba la casa de su abuela Cristina. Después de muchos estudios, decidieron hacer una torre de 6 pisos. Específicamente es una torre corporativa para desarrollarse con un espacio comercial en el primer piso. La ubicación es cerca de Paseo Colón, enfrente del Parque de María Auxiliadora. Lo hace muy atractivo porque es muy céntrico. El primer piso podría tener un espacio comercial con una tienda de conveniencia o espacios de restaurantes, o más o menos esa es la idea. La audiencia son dueños de empresas de alrededor de 10 o 50 personas, no necesariamente tiene que ser una torre high-end, podría ser una sede universitaria. El nombre debería transmitir solidez, corporativo. La idea es que sea gran variedad de clientes, que no sea exclusivo, que mis clientes potenciales no se sientan intimidados por el nombre o por lo que va a ser esta torre. Debería ser descriptivo y una palabra real que puede ser compuesta. Por favor, que sea en español. El tono debe ser serio, corporativo, formal, puede ser un poquito moderno. Algunos de los competidores están las torres de Paseo Colón, Torre Mercedes o el Executive Office Center en La Sabana. Y algunos de los temas a explorar sería una casa familiar o historias de lo que ha sido Paseo Colón para el nombre, evitar palabras en inglés y evitar palabras difíciles de pronunciar. Entonces, con esto los dejo y les voy a dar unos 10 minutitos para que por favor piensen, hagan un poquito de research y busquen palabras que se les ocurre que podrían funcionar y las pueden ir poniendo aquí en el chat, por favor. Adelante.
Bueno, vamos a darles unos 3 minutitos más. Voy a pasar aquí. Si tienen algunas más que habían anotado, si quieren irlas poniendo ahí en el chat, voy a pasar aquí para que vean lo que llegamos hasta ahora. A ver. Esto es un poquito más chiquito para que se vean mejor. Un minutito más. Bueno, listo. Excelente, súper buena participación. Muchas gracias. Les voy a leerlas todas las que tenemos. Tenemos Torre Cristina, ECO, Centro Corporativo Matarredonda, Centro Corporativo Atalaya, Torre 6, Torre Época, Torre Sabana 506, TC 506, que es Torre Corporativa quizás, Centro Colón, Torre Beneméritos, Legado Torre Corporativa, Acrisola, Sede Colón, Centro de Negocios El Imperio, Centro de Negocios La Moneda, Estilo Sabana, Meraki Corporativo, Centro Verde, Torre Obelisco, Torre Centro 6, Torre Avenida Central, Usanza, Centro de Negocios Torrestrina y Torre Josefina. ¿Alguien más? 1932 está llegando por ahí. Excelente. Bueno, esto es una muy buena lista, está bien variada. Podemos ver desde nombres totalmente descriptivos que nos dicen exactamente lo que es, como un centro corporativo. También estoy viendo muchas referencias como Torre Cristina. De hecho, esa fue una de las que yo tenía también en mi lista. En referencia a la casa de la abuela Cristina. También tenemos referencias a Colón, a Sabana. También vi uno, Torre Beneméritos, porque
en donde está ubicada es al lado del Parque Beneméritos, entonces también habla un poquito de la historia de la zona. Me encantaría si alguien quiere contarnos también un poquito, rompiendo un poquito las reglas que les mencioné, pero bueno, como estamos haciendo el ejercicio, creo que es importante. Si nos quieren contar, por ejemplo, no sé quién mencionó la palabra Meraki, corporativo, si nos quieres contar un poquito de dónde viene esa palabra, cómo la encontró. Voy a tener que buscar en el chat quién nos las dijo. Vamos a ver. Yo lo dije, Diana Morales, ¿cómo está? Hola Diana, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Súper, cuéntanos. Bueno, Meraki lo encontré como una palabra en español, que era un requisito del cliente, y significa hacer algo con amor y creatividad, poniendo el alma en ello. Entonces, Excelente, me excelente. pareció diferente. Sí. Súper bien, sí, es un nombre pues que entra dentro de los requisitos de que sea en español y es diferente, pero es fácil de recordar. Y al agregarle la palabra corporativo, pues ya nos describe exactamente de qué está hablando. También, también veo que pusiste usanza. Cuéntanos un poquito de usanza. Usanza, bueno, pensando en la herencia que podía significar para el cliente ese, ese terreno o esa propiedad por su abuelita, eh, y buscando palabras sinónimo de herencia, de tradición, pero que sean un poquito más frescas, encontré usanza, que me pareció un poco más contemporáneo o fresco. Excelente. Excelente. A ver, ¿quién más nos quiere contar de alguna de sus palabras? De alguno de los nombres que nos enviaron. Vamos a ver aquí. Tengo. Estoy buscando quién puso. Había uno que decía TC 506. Si nos quiere contar qué es el TC. No estoy segura. Buenos días, yo lo pensé como torre comercial, torre comercial 506. Excelente, súper bien. De nuevo hablando de la ubicación y algo corto. También estoy viendo Acrisola. Cuéntenos un poquito de esa. Esa fue, quería buscar algo que estuviera relacionado, bueno, fui yo, Julissa Gómez primero, tal vez, mucho gusto. Estaba buscando algo relacionado como con Cristina, pero que no fuera como directo el nombre, sino como alguna palabra que tuviera esa raíz, porque busqué como el nombre en sí, el significado del nombre, y tenía como cosas muy positivas y como de energía y, ¿verdad? Como que me gustó mucho ese fondo. Y entonces, bueno, Acrisola tiene que ver más como con cristales y purificar y limpiar, entonces sentí como que era algo como limpio en el sentido como un poco más minimalista y corporativo. Eso fue como lo vinculé, entonces me gustó como por esa línea. Excelente, súper bien. En el chat tenemos también una explicación de 1932. Esa era justo la que le iba a preguntar. Nos dice que no sé si quiere que la leamos. La voy a leer entonces. Okay, sí. Dice, en 1915 se colocó la primera piedra del monumento en la avenida que en adelante se llamaría Paseo Colón, aunque no fue hasta 17 años después que se erigió. El Paseo Colón fue asfaltado, decorado con postes de doble lámpara, pollos, pérgolas y arborización para su regeneración el 12 de octubre de 1932. Me parece excelente la parte, perdón, toda la parte histórica, súper interesante. Y de nuevo, es un nombre corto, bueno, un número y fácil de recordar. Acaban de agregar a Corporativo Calle Real, si nos quiere contar Verónica un poquito. Ok, ese también lo encontré un poco en Wikipedia, ¿verdad? Dice que Avenida Central, que es donde está Paseo Colón, las inmediaciones, en un inicio conocida como Calle Real. La Avenida Central es la vía más antigua de la ciudad de San José. Nació cuando la urbe se llamaba Villanueva de la Boca del Monte
Y pues ahí explica un poco de la historia. Entonces es rescatar un poco el nombre original de Paseo Colón. Ok, excelente. Voy a escoger uno más para antes de pasar al próximo paso. Vamos a ver, aquí veo que Ronnie nos pasó dos, el Imperio, Centro de Negocios El Imperio o el Centro de Negocios La Moneda, si nos quiere comentar un poquito alguno de los dos. Hola Mariana, ¿qué tal? Hola. Sí, lo que quería, digamos, era con los dos, o sea, que los dos nombres expresaran fuerza, solidez y que fuera relacionado con negocios. Lo que queremos es, lo que quería el cliente era de eso, ¿verdad? Que al final era un centro corporativo que expresara solidez. Entonces, por ahí los dos nombres. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por participar. Todos me parecen unas súper buenas opciones y de gran variedad, que al final eso es una de las grandes ventajas que tiene hacer una lista tan grande porque nos genera y nos abre un poquito la mente a todo tipo de opciones, pues no solamente lo que uno tiene en primera instancia cuando empieza el proceso. Entonces, ahora que ya tenemos nuestra lista larga, el próximo paso va a ser hacer la lista corta. Entonces, les voy a dejar durante unos 5 minutos esta lista que tenemos aquí. Y por favor, de nuevo, en el chat, escojan uno o dos nombres que les parece que son los más fuertes en base a un poquito a las explicaciones que hablamos, que oímos, o que simplemente les parece que suenan bien. Y nos pasan uno o dos nombres en el chat y vamos a escoger de esos los que más se repitan. Entonces, les voy a dar 5 minutos, por favor.
Ok, un minutito más para los que no han escogido. Creo que nos faltan unas cuantas personas. A ver. Creo que unas 5 o 6 personas más no han votado. Ok. Ok, vamos a ver cómo estamos aquí. Hicimos una próxima lista corta en donde ya incorporamos cuáles son las que más llamaron la atención. Entonces tenemos legado, torre corporativa, Meraki, corporativo, Usanza, Torre Cristina, Calle Real, 1932, TC 506, corporativo Torrestina y Torre 6. Yo creo que esos estaban. También vi legado, fue otra que vi, vamos a ponerla aquí. Entre las que votaron. A ver. Mari, legado de la primera. Ah, perdón, no la vi. Ok, listo. Entonces, como verán, hay muchas opiniones diferentes y pues cada quien, como es un proceso, pues por más que tratemos de ser objetivos, siempre hay una parte subjetiva y nos atraen ciertos nombres más que otros. Entonces, aquí dentro de los que yo estoy aquí haciendo notitas y dentro de los que más escogieron, tenemos 1932. Vamos a ponerlos aquí aparte. 506, Meraki y Torre Cristina. No sé, Marce, si hay otro más que he visto que tuviera también bastante votos. 1932 tiene varios también. Ok. Listo, entonces estos 4 fueron. Entonces, en un proceso con un cliente, tomaríamos estos nombres y les haríamos el próximo nivel de research. Como tenemos un poco de tiempo, lo que voy a hacer es, voy a abrir aquí GoDaddy rapidito para que vean. Me imagino que muchos de ustedes ya lo han hecho. Pueden ver mi pantalla de GoDaddy, ¿correcto? ¿Sí? Sí, perfecto. Ok. Ok. Y podemos meter algunos de estos nombres rápidamente para entender cómo funciona y qué opciones nos da. Entonces, por ejemplo, Meraki no está disponible, pero nos da varias opciones con diferentes .coms o .games, .zones. Pero pues tenemos la opción de agregar, por ejemplo, corporativo y buscar si ese existe. Entonces, ese sí existe, está disponible, es bastante económico, entonces una súper buena opción. Entonces, en nuestras notas pondríamos que Meraki corporativo existe. También podría ser, por ejemplo, Office Centro Meraki, se me ocurre, y también nos sirve. Entonces, eso ya nos empieza a dar opciones más abiertas. También podríamos inclusive empezar a incluir verbos. En este caso, digamos que este centro va a ser solo de alquiler. Entonces, podría ser alquila Meraki y también probablemente esté disponible. Entonces, con los domains uno puede realmente, como les mencionaba antes, abrirse un poquito y realmente ser creativo en lo que estamos buscando, mientras que no sea demasiado largo, porque ya si empezamos a agregarle, obviamente, un nombre, no sé, alquila
en el centro corporativo Meraki o centrocorporativomeraki.com se me hace demasiado largo. Entonces ya si lo voy a incluir en algo de publicidad o hasta en una tarjeta de presentación para mi equipo de ventas, tenemos que empezar un poco a largo plazo porque se nos hace larguísimo y tampoco queremos que tenga tanto o que ocupe tanto espacio. Otra de las opciones que habíamos visto, TC506, vamos a ver cómo se vería eso. También existe, esto es una súper buena opción, o por lo menos corporativo 506, para que no sea torre corporativa tan largo, también existe. Entonces, estos nombres nos están generando súper buenas opciones. ¿Cuál era el otro que teníamos? Ya voy a volver al Miro. 1932, por ejemplo, 1932, no sé si nos lo permita por ser un nombre como más complicado, pero podría ser 1932 corporativo, y ese sí no funciona, o por lo menos torre 1932, y es también. Entonces, es un tema de ser un poquito más creativo y buscar cuáles son las mejores opciones, y dentro de esa investigación, como les mencionaba antes, ser crítico y objetivo, pero también tener un poquito de imaginación y de visualización a largo plazo de cómo vamos a utilizar este nombre y cómo se va a ver en los diferentes lugares, por este caso, digamos, lo veamos en la entrada de la torre corporativa, lo vamos a ver en tazas, quizás que les vamos a dar a nuestros clientes, en materiales de folders, que les vamos a entregar a nuestros clientes en momentos de venta, obviamente en redes sociales, cómo se va a ver sobre una foto. Entonces, todas estas opciones, ¿verdad? Que a largo plazo tenemos que imaginar y visualizar y asegurarnos que vayan a funcionar. Entonces, pues ya, bueno, aquí está, aquí está, excelente. Aquí Marce me ayudó a que lo metiéramos todo. También podemos buscarlos, por lo menos en Google. Entonces, es muy simple. Ya aquí estamos viendo que parece que es un producto de Cisco, pero no tiene ninguna relación con nosotros, entonces no habría ningún problema. Aquí hay una tienda de ropa. Cisco Meraki es como lo más grande que nos viene. Sí, como lo más fuerte que tiene, digamos, la competencia más fuerte sería esto de Cisco, pero eso no debería ser ningún problema. Lo buscamos en imágenes. Y de nuevo vemos el producto de Cisco, pero no es nada que nos cree ningún problema muy fuerte. 1932, obviamente, al buscarlo hay que ser un poco más crítico porque sí, pues, nos va a traer, es una fecha, es un año, entonces nos va a traer como imágenes e información un poco más amplia, pero pues mientras que no sea una torre específica, le podemos poner torre o algo así, pues no es, bueno, fíjense qué interesante, la Torre Eiffel quizás fue construida a lo largo de esa época, no sé. Pero ese es el tipo de investigación que hacemos cuando estamos buscando ya en ese embudo de los últimos pasos. Okay. Entonces, en base a esto, no sé si, ya que tenemos un poquito de tiempo, hagamos una última votación. Les voy a dar unos 3 minutos para que entre estos 4 nombres Mariana, escojan. perdón, aquí hay una sugerencia que dice, ¿qué tal si Perdón. fusionamos? ¿Me escuchas? Sí, sí. Ajá, No ¿qué tal si fusionamos Meraki 1932? Excelente, sí, me encanta esa ¿Se idea. suena bonito? Uh-huh. Excelente. Eso nos genera una opción adicional. Exacto. Súper. Ok. Entonces, ¿alguna otra sugerencia antes de que entremos a la votación final? Ok. Entonces, les voy a dar 5 minutos para que por favor en el chat cada uno escoja un nombre.
Estoy ya rato hablando sola. Ok, un minutito más para votar. ¿Alguien más? Ok, yo creo que estamos entonces. Bueno, seguimos votando. Uno más. Aquí. Vamos a revisar los votos una vez más para asegurarnos que todos tienen. 1, 2, 3, 4. Ok, 6. Ok, excelente. Bueno, muchísimas gracias por votar y por la participación. Creo que el que quedó fue Meraki 1932. Fue una buena idea juntar los dos. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Excelente. Bueno, como verán, es un proceso, aquí lo hicimos relativamente corto, ¿verdad? En el momento, pero es un proceso que puede generar un montón de ideas, un proceso que puede ser muy enriquecedor y muy sorprendente. Para mí me apasiona porque es un tiempito en donde uno se sienta y descubre, además aprende un montón de información acerca de diferentes temas, especialmente pues aquí en Gensler tenemos la oportunidad de hacerlo con muchos tipos diferentes de clientes y eso nos permite pues aprender sobre un montón de temas y es un proceso muy enriquecedor. Como les comentaba al principio, este es el primer paso para la creación de una marca, es solamente el inicio. La marca conlleva muchos valores, muchos procesos. La marca requiere que haya una persona que la reciba y que la reciba bien, una audiencia, y esto se logra a través del tiempo, creando una relación con nuestros clientes a través de los valores emocionales y racionales que le aplicamos a nuestras marcas, a través pues de la interacción con nuestras audiencias, ya sea en el mercadeo o en la publicidad o en el uso del día a día. Finalmente, para terminar, les quería hacer en este tiempito que tenemos, les quería compartir un caso específico que hicimos recientemente. Voy a compartir mi PDF de nuevo. Me avisan por favor cuando lo puedan ver. Ya lo podemos ver. Ok, excelente, gracias. Este caso fue para un centro corporativo, perdón, para un coworking que está dentro del espacio de Ultra Park. El cliente vino a nosotros buscando el desarrollo de la marca completa como parte de un producto que estábamos ofreciéndole. Se les estaba haciendo la parte de arquitectura, o perdón, de interiores. Entonces se realizó eso y una vez que estaba casi listo, pues nos pidieron que los ayudáramos con la propuesta de naming, la creación y el desarrollo de la identidad, la creación de la narrativa. Entonces, en Gensler, el primer paso que hacemos en todo momento cuando vamos a empezar un proyecto es no solo hacer un brief, sino vamos un paso más allá y creamos un proceso de visioning, un workshop en donde nos sentamos con nuestros clientes y realmente exploramos de dónde viene el proyecto, cuáles son las intenciones, cuáles son las audiencias, qué son esos valores que queremos agregar a la marca, qué son todos esos elementos externos que queremos traer juntos para crear este producto. Entonces, después de realizar estos
procesos, estos workshops, talleres de visioning, generalmente, pues aquí les voy a presentar un poquito de manera muy rápida lo que obtuvimos. Obtuvimos ciertas palabras claves que debían definir este proyecto. Entonces, debía ser socio, complemento, era un cowork, entonces queríamos el tema de comunidad, era una herramienta que pueden utilizar las personas en Ultrapark como adicional, digamos, de tener este espacio. Era innovación, sofisticado, versátil. Luego tenía que tener cierta personalidad, ¿verdad? Por el tipo de usuario que generalmente usa el cowork. Entonces, generalmente es más relajado, es como más hipster. Esta persona tiende a ser multilingüe, mucho más, especialmente en Costa Rica, pues tienden a ser más hombres que mujeres, más modernos. Muchos son estudiantes que trabajan al mismo tiempo. A raíz de este análisis de palabras, obtuvimos 5 palabras. Hicimos todo el mismo proceso que les enseñamos anteriormente. Durante varios días lo hicimos. Yo creo que debemos haber obtenido alrededor de 200 o 300 palabras y se le presentaron las siguientes con una descripción específica para cada una. Entonces, como ya teníamos un backbone, una narrativa sólida que se había creado a raíz del taller de visioning, entonces teníamos una narrativa, una historia que contar con cada una de estas palabras. Entonces, la primera palabra fue up, que fue interesante porque era aspiracional, buscando algo nuevo, algo moderno, y funcionaba muy bien porque además iba con Ultrapark. La segunda palabra era firework. En este caso no nos pidieron que fuera en español, entonces funcionaba firework, que era algo emocionante, algo cuando uno crea ideas, ¿verdad? Es como un firework, como una explosión. Entonces era innovador, era diferente. La tercera palabra fue lateral, en donde comentábamos que Einstein decía que no se puede esperar resultados diferentes si se hace siempre lo mismo. Entonces, esta propuesta hablaba, ¿verdad?, de buscar opciones diferentes y de cómo esto era un concepto innovador y diferente dentro del ámbito. Y entonces esto era lo que el coworking traía, la opción que el coworking traía. Entonces sale la palabra lateral. Luego la palabra workflow, que es una palabra que se utiliza mucho en el ámbito del trabajo, de las oficinas, de estos nuevos sistemas de trabajar juntos con un workflow como con ágil. Entonces salió esta palabra. Y finalmente la palabra Rodán, que era como la más, siempre nosotros tratamos de escoger unas palabras, como hicimos antes con ustedes en el taller, que sean un poquito más variadas, ¿verdad? Y que toquen diferentes ámbitos. Esta era como la más out there, la más fuera del contexto del cowork, pero sí nos llevaba, ¿verdad? De la palabra de pensar, el contexto que lo sea diferente dentro de su categoría. Era íbamos un poco con el tema del arte y de algunos de estos usuarios que iban a ser un poquito más jóvenes y más hipsters, entonces con eso íbamos. Esas fueron las 5 palabras que se escogieron. Y luego escogieron lateral, fue la palabra que escogieron. Entonces ya empezamos a aplicarle todo el proceso de diseño, ¿verdad? El proceso visual. Se los voy a empezar un poquito. Aquí, esto se los enseño especialmente por el tema de que hablábamos de la imaginación y de poderlo visualizar. Entonces, cuando estábamos haciendo el proceso del naming, ya estábamos pensando mucho en esto. En nuestro caso, además, como la mayoría del equipo somos diseñadores, entonces podemos ya empezar a visualizarlo de cómo se vería el logo, en qué colores y todo, mientras que estamos haciendo el naming. Entonces, eso nos ayuda también un poco en nuestro equipo. Lo que les hablaba de imaginárnoslos en la entrada de la oficina, en una bolsa, en una botella. Esa era otra de las opciones que les hicimos. Pensando en la lateralidad, en seguir caminos diferentes.
En este caso estábamos jugando un poquito más con el isotipo específicamente. Entonces, surgieron estas ideas. Asegurarnos que el isotipo funcione bien, ya sea solo, grande o pequeño, es muy importante. Esta era otra opción de isotipo que les presentamos, en donde aunque hablábamos de la lateralidad, también esto se enfatizaba mucho el tema de la comunidad y de trabajar juntos. Finalmente, la última parte de nuestro proceso siempre es agregarle el color. Entonces, escogemos colores principales que de nuevo van atados a toda esta narrativa y al background de la historia, de lo que queremos contar y lo que queremos representar. Entonces, teníamos 3 colores de color base. El mostaza era un poquito aspiracional, más alegre, sofisticado al mismo tiempo, elegante, nos tiende a ser un color muy respetable. Luego un verde plomo, que era más mineral, de nuevo profesional. También es poco común, no es un color que se utiliza tanto a nivel de marca en esta tonalidad específica. Entonces estábamos como saliendo de nuevo un poquito de lo normal, pero sí es equilibrado y elegante. Y finalmente un violeta oscuro o morado que volvía un poco al tema de la alegría, sí tiene más personalidad, era un color más hipster, que también da como mucho poder, mucha espiritualidad, entonces iba más enfocado como a esa audiencia de hipsters. Se representan las 3 opciones y finalmente este fue el logotipo que quedó. Entonces, a manera de imaginárnoslos, ya ese proceso, ¿verdad? De crear el nombre e imaginarlos, viene a sentarse ya en el diseño y en los elementos específicos que van aplicados a este proceso y a este proyecto. Entonces, generalmente nos gusta demostrarlos en unos ejemplos muy claros y muy aplicables. También creamos estos diferentes patterns que funcionaban y también para este proceso se creó todos los environmental graphics de la oficina, en donde hemos reflejado muchos de estos elementos, no solo el logo como tal y la iconografía, sino los patterns y los colores y la manera en que interactúan todos juntos. Pues eso es todo lo que les tengo por hoy. Quiero aprovechar que tenemos unos 15, 20 minutos para si tienen alguna pregunta, no sé, algo que no les haya quedado claro, alguna información adicional que les encantaría que yo les hiciera llegar. ¿No? ¿Alguna consulta? ¿Qué fue lo que les pareció más interesante, más complicado? A ver, aquí alguien me está escribiendo en el chat. Bueno. Sí, dicen que es muy complicado generar ideas. Sí, a veces es... ¿Qué? Sí, muchas veces aquí dicen que es complicado generar muchas ideas y que muchas ideas ya existen. Y sí, es verdad, a veces sentimos que estamos, muchas veces sentimos que estamos reinventando la rueda, como dicen, o la llanta. Y sí, es complicado, pero yo creo que a través de el Internet, ¿verdad? El Internet nos ayuda mucho a generar nuevas ideas y lo más importante para mí es que vengamos con mente en blanco. Tratar de que aunque tengamos una idea clara y obviamente un brief que nos lleva a ciertas necesidades que tiene el cliente, pues tratemos de empezar en blanco y estar abiertos a que el resultado puede ser muy diferente. Muchas veces tenemos una idea muy clara y terminamos con una palabra inventada que no tiene nada que ver, pero que al final del día el cliente igual le parece que funciona y se crea y se desarrolla y se convierte en marcas que terminamos conociendo todos. Entonces es siempre estar abierto a todo ese tipo de temas.
También aquí nos dicen que por qué se utilizan tantos términos en inglés y no insistir más en el español. Sí, eso es interesante y eso lo vemos mucho aquí en Costa Rica especialmente, un poco menos en el sur de América, pero aquí lo vemos mucho, se utilizan mucho los términos en inglés. Yo creo que estamos tan acostumbrados a la influencia norteamericana y muchos de los nombres nos suenan mejor. También tenemos clientes que sienten que para subir, que hay una concepción de que para subir el nivel o el estatus del proyecto, mucho se ve en condominios, en torres, sienten que utilizar el inglés le hace subir como el nivel. Pero yo creo que es que depende mucho de eso, depende del cliente y lo que se está buscando. Pero el idioma español tiene la gran ventaja de tener un vocabulario muy amplio y es siempre importante explorarlo porque de nuevo uno no sabe qué encuentran en el español. Nos preguntan también que cuánto debería tardar idealmente un proceso de naming. Varía mucho, depende de las expectativas, depende del tamaño del proyecto. Nosotros tratamos realmente de que vayan alineados el proceso con el tamaño del proyecto. Yo les diría, hay procesos de naming que se han hecho en cuestión de una semana. Hemos realizado proyectos en que en 3 días sacamos todos los nombres, en 2 días más se limita la lista y después se presenta al cliente. Entonces, puede ser relativamente fácil, pero en muchos casos yo diría que sí, idealmente sí debería durar por lo menos unas 2 semanas, inclusive 3, si queremos realmente tomarnos el tiempo de investigar cada uno de estos nombres. A veces hemos durado 3, 4 horas con cada nombre, asegurándonos que funcionan, que no hay ningún tipo de asociación que se pueda hacer negativa o no queremos o ni siquiera negativa, quizás simplemente que no sea la adecuada para ese nombre, sino que sea exactamente lo que estamos buscando. ¿En qué momento se adoptan los descriptores? Ahora definimos 1900 y el descriptor quedó pendiente. Puede ser que surja primero. Sí, en algunos casos los descriptores surgen junto con el naming. En otros casos se agregan después si se ven necesarios. En otros casos inclusive nosotros los hemos agregado o quitado durante el proceso de creación del logotipo. Para nosotros es muy importante la opción de que estos descriptores, cuando se crea la imagen visual, no necesariamente tengan que estar siempre presentes porque no lo van a estar. Entonces, esa es parte de la flexibilidad que debe tener este nombre y el proceso de visualización y de creación del logo después. Pero sí, en este caso, y también depende de los requerimientos del cliente. Digamos, en este caso, yo sí diría que Meraki 932 necesita ese descriptor sin duda, porque pues en el mercado general pues quedaría un poco abierto. Ahora, una vez que ya se crea la marca y se empieza a implementar, se convierte en un nombre fijo que ya no, Meraki 932 ya no necesitaría que dijera torre corporativa ni nada parecido. Y sí, dice que sí puede que surja primero. Pues sí, en algunos casos sí. Muchas veces tenemos casos en donde el cliente nos los exige desde el principio. Viene en el brief. Entonces, en esos casos surge básicamente antes de que empiece todo el proceso. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Sí. Al principio del taller les mencioné unos websites. Con muchísimo gusto les voy a hacer llegar un PDF en donde les menciono muchos de estos pasos e incluyo websites en donde pueden buscar ideas y igualmente también información adicional. Si es un tema que les apasiona y les interesa, les voy a recomendar unos cuantos libros o cursos que podrían hacer que les agregaría a esta información, porque además yo sé que es mucha información para tener en cuestión de hora y media, entonces para que también les quede y lo tengan a la mano,
como para cualquier proceso interno que vayan a llevar. Con muchísimo gusto se los hacemos llegar. Ok. Bueno, creo que con Perdón, esto... Verónica, ¿Sí? disculpe, que metí la cuchara. Estaba escribiendo, pero creo que es más fácil decirlo. Mariana, es Paola la que acaba de poner lo de los websites. Vale. Nada más te quería decir, y a Verónica también, muchísimas gracias. Me pareció súper valiosa la información. Siento que, especialmente para mí, que soy como muy racional, los procesos creativos son como un caos en el que no me quiero meter. Y para una mente como la mía, entenderlo así como algo dentro de lo creativo un poco más estructurado, está sumamente útil. Todo súper claro. Muchísimas gracias por el tiempo y por la presentación. Excelente, con muchísimo gusto. Me alegra que les haya servido y espero que de verdad lo puedan, se les haga práctico y aplicable. Bueno, para concluir, primero que nada agradecer la participación y el tiempo. Nos encanta saber que este tipo de actividades CODI son útiles. Recapitulando, muchas veces estos procesos creativos, bueno, yo pienso que la creatividad es un músculo, y como todo músculo hay que ejercitarlo. Y entre más nos involucremos en metodologías y aprendamos herramientas como estas que nos guían y nos estructuran para poder encauzar y poder llegar a un objetivo, son bastante útiles dentro de nuestro crecer diario. Le agradezco muchísimo a Mariana y especialmente a Gensler que nos ha facilitado esta capacitación, este taller. Les recuerdo por el chat darnos like en nuestras redes sociales. A los que no nos siguen, tenemos Facebook, LinkedIn e Instagram. Cualquier cosa también ahí está nuestro correo de contacto por si quieren conversarnos, manifestarnos ideas. Siempre es bueno el feedback. Y pues nada más agradecerles. Estoy en contacto con ustedes a través de correo para enviarles más información posterior al taller. Y espero que de verdad les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias y que tengan buen día. Hasta luego a todos. Gracias a todos, hasta luego. Muchísimas gracias por todo, en serio estuvo increíble y en el caso de mercadeo nos va a funcionar demasiado. Ahorita estoy viendo yo un tema de naming, entonces me quedo como anillo al dedo. Les agradezco muchísimo. Excelente, qué bueno. Gracias, hasta luego. Con gusto.